es una presentación de Intendencia Departamental de Maldonado, Municipio de Punta del Este, Sanatorio Mautone, Instituto Greenwich y Creditel. Y continuamos aquí en Conversando desde Punta del Este, el Gran Hotel, donde se está realizando este segundo seminario internacional de políticas públicas en salud, de medicamentos y de tratamientos de alto precio, ¿no? Acá estamos con el señor Miguel Fernández Galeano, es asesor de la Administración de los Servicios de Salud del Estado de Uruguay. Muchas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Contanos un poquito de qué se trata este seminario y a qué apuntamos con este seminario. Bueno, ya apuntamos fundamentalmente a resolver el tema del acceso a medicamentos que son de alto precio, que constituyen un problema en el mundo, no solo en Uruguay, y cómo hacer para resolver simultáneamente el acceso universal a los medicamentos con la posibilidad de que estos puedan ser financiados y que pueda acceder todo el mundo. La salud es un bien público, es un derecho humano y por lo tanto no debería estar condicionado por la capacidad de pago de las personas. Trabajamos desde la Administración de Servicios de Salud del Estado, en su momento yo como viceministro de Salud en la primera etapa de la reforma, por garantizar el acceso universal a los medicamentos. En ese proceso venimos a este debate, que es un debate de la sociedad, es un debate de los actores, de los prestadores, por eso es muy importante que Sanatorio Mautone esté organizando esta actividad, es un debate de la fundación que promueve la Fundación OSDE, que está vinculada al tema del financiamiento y de los temas jurídicos vinculados a la salud, y de alguna manera va a participar el Ministerio de Salud Pública también. Es una actividad que apunta a generar, a aportar en ese debate de cómo garantizar el acceso, insisto en ese concepto, a los medicamentos de alto precio. No puede quedar librado este acceso a la capacidad de pago de las personas. Los medicamentos no deberían ser una mercancía, deberían ser tomados como un bien público, y desde esa perspectiva nosotros pensamos que es muy importante el hecho de trabajar para pensar mecanismos que permitan que sin que las personas tengan que hacer un esfuerzo personal por cubrir medicamentos que en estos momentos cuestan entre 20, 30 y 40 mil dólares por mes, poder acceder que a esos medicamentos de alto costo pueda acceder toda la población. Para eso es muy importante discutir el precio de los medicamentos, cuál es el costo y cuál es el precio de los medicamentos, cuál es el valor de la innovación, discutir también cuáles son los mecanismos para financiar estos medicamentos, y eso supone un debate muy interesante respecto al tema de generar fondos mancomunados que permitan que no dependa de lo que la persona puede pagar, sino que el Estado, en conjunto con la sociedad, financie mecanismos que permitan acceder a los medicamentos. Uruguay tiene un instrumento que es muy valorado en el mundo. A mí me tocó entre el periodo 2005 y 2010, cuando incorporamos los medicamentos de alto costo, liderar un proceso en el Fondo Nacional de Recursos, que tuve el honor de presidir, en el sentido de generar la incorporación progresiva de cada vez más medicamentos, de estos nuevos medicamentos biotecnológicos, que son nuevas moléculas que surgen al mercado con un precio muy alto y que es necesario generar una discusión respecto a su costo, respecto a cómo adquirirlos y sobre todo, que es lo que nos debe preocupar a todos, sobre cómo garantizar que todo el mundo pueda acceder con independencia de cuál es su poder económico, cuál es su color de piel, cuál es su sexo, Aquí hay un tema de derechos que hay que garantizar. En ese sentido, hace muchos años que venimos trabajando, como yo mencionaba, ya desde el 2005, en diciembre del 2005, nosotros promovimos desde el Fondo Nacional de Recursos una ley que apuntara precisamente a garantizar que el Fondo Nacional de Recursos, que ya cubría cirugía cardíaca, trasplantes, prótesis de cadera, que cubría la diálisis, que incorporara también dentro de su financiamiento a toda la población del Uruguay, porque el fondo es para todos los residentes en Uruguay, que incorporara también los medicamentos, sobre todo los medicamentos de alto precio. Y de hecho hoy hay en el Formulario Terapéutico Nacional un listado de medicamentos, el mejor de América Latina y uno de los más importantes en el mundo. Eso no se dice mucho porque tenemos comparación con el sistema inglés, con el sistema canadiense, con Nueva Zelanda, tenemos una cobertura a ese nivel en Uruguay. En ese sentido quiero destacar justamente en este tema del financiamiento que nosotros hemos trabajado con mucha fuerza para que
generar mecanismos de compra colectiva, bajar el valor, los costos que hoy tiene para los prestadores, ya sean privados o públicos, dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, y estamos en un dilema. Por eso que es muy importante que los medios de comunicación, que la sociedad toda se abra a este debate, que en definitiva es un debate central para el futuro de los sistemas de salud. ¿Nos estamos acercando a los países con este seminario, con estas ideas, a los países de primer mundo? Yo creo que el debate es un debate en el mundo, es un debate que se ha resuelto de distintas maneras en el mundo. De hecho, hay países donde los medicamentos de alto precio son regulados por el Estado establece cuáles entran y aquellos que no se pueden financiar porque no tienen evidencia suficiente su impacto o porque el costo es un costo inabsorbible para toda la sociedad, no ingresan al formulario terapéutico de esos países. Me refiero al sistema inglés, al sistema canadiense, a sistemas donde funciona el sistema. Uruguay tiene al Fondo Nacional de Recursos, es una herramienta que tenemos que cuidar, es una herramienta que muchas veces es cuestionada porque algún medicamento que todavía no tiene una eficacia demostrada no es cubierto, porque en medicina, déjame que diga algo, más, a veces es menos, no todo se le puede dar a todos, y hay un principio general de la política pública y de la política de salud que dice que lo que le demos de más a unos se lo vamos a dar de menos a otros. Entonces, no se trata de equiparar para abajo, se trata en definitiva de garantizar un acceso a los medicamentos que sea universal, que sea para todo el mundo y que sea basado en evidencia. Es fundamental que nosotros nos estemos incorporando medicamentos o nuevas moléculas que muchas veces no aportan nada nuevo a lo ya existente. Te voy a dar dos datos, o voy a darle a la teleaudiencia dos datos. El primero, desde el año 90 para acá, que es cuando empiezan estas nuevas moléculas, solo el 15% de las nuevas innovaciones, valga la redundancia, de los nuevos medicamentos, solo el 15% de cuantos se han inventado han aportado mejoras sobre lo que ya existía. O sea que no todo lo nuevo aporta sobre lo existente. En segundo lugar, hay que tener muy presente que los costos de los medicamentos cada vez hacen que le demos más a menos personas y cada vez haya menos personas que accedan a medicamentos, a veces no los de alto costo, sino otros medicamentos. Entonces, esto hay que verlo dentro de la dimensión general que necesariamente tiene el pensar la salud, o bien como un bien que se compra y se vende, yo no lo veo así, no lo vemos así mucha gente en Uruguay y en el mundo, o ver a los medicamentos como un bien público, un derecho humano y algo a lo que no debería haber ninguna limitación marcada por la capacidad de pago de las personas. En salud, lo que le demos de más a uno, se lo vamos a dar de menos a otros. Y otra preguntita, el tema de los tratamientos, que a veces escuchamos por ahí que, bueno, me tuve que ir a tal país, o el tratamiento acá era un poco más caro, o no lo teníamos, ¿en eso también estamos trabajando? Yo creo que tenemos un avance muy importante. Uruguay, claro, es un país chico, para algunas patologías no tiene el número de casos que permita que se pueda responder, ya sea con medicamentos, con cirugía, con protocolos, igual aquí que en el resto del mundo. Eso nos da una desventaja, o sea, al ser un país pequeño, la casuística, como le llamamos los médicos, que tenemos, es una casuística que muchas veces puede hacer que el mejor tratamiento no esté aquí. Pero hay un conjunto de patologías prevalentes en el país. Voy a poner un ejemplo que la profesora Lucía Delgado siempre pone, que es cáncer de mama. Cáncer de mama es una patología que en Uruguay no hay ninguna diferencia, y hay estudios que hemos hecho desde el Fondo Nacional de Recursos, que no hay ninguna diferencia entre tratar un cáncer de mama en Uruguay que en el país más desarrollado del mundo. Bueno, te agradecemos, muchas gracias por toda la información, agradecemos la presencia y bueno, vamos adelante con el seminario y esperemos ir todos por más, ¿no? Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias. Es una presentación de Sanatorio Mautone. Y continuamos aquí en Conversando desde el Gran Hotel en Punta del Este y acá estamos con otro invitado hablando de este seminario de salud organizado por el Sanatorio Mautone. Estamos con el señor Francisco Cluselas, gerente de compliance de OSDE y miembro de la comisión directiva de Fundación OSDE. Contanos un poquito de qué se trata todo esto. Gracias por venir. Un placer, un placer. ¿De qué se trata todo esto? Ya es el segundo año que con el Sanatorio Mautone y la Fundación OSDE acompañamos en este evento. En Argentina ya
Este tipo de eventos lo hacemos hace más años. Básicamente la idea es juntar a los distintos actores del sistema, incluso el Poder Judicial, para hablar de lo que es la regulación de medicamentos de alto precio. Algo que en Argentina preocupa mucho y en Uruguay también, porque el problema que vemos es que son medicamentos de altísimo precio, que a veces no está del todo claro si son efectivos o no, y sobre todo no están en la canasta básica de medicamentos. No son medicamentos que la legislación haya incorporado en la cobertura, pero bueno, vía judicial se incorporan cuando algún paciente, que obviamente entendemos las razones de por qué lo hace, solicita la cobertura de tal medicamento. ¿OSDE en qué posición está en todo esto? OSDE en Argentina es una de las empresas de medicina prepaga, es la empresa de medicina prepaga más grande, por lo tanto nuestra casuística es altísima y tenemos una relación de muchos años con el Sanatorio Mautone. Ellos fueron invitados más de una vez a los seminarios que hacemos allá, les interesó la idea y por eso también lo hacen aquí. Nosotros de alguna manera aquí venimos a acompañar, OSDE no funciona en el Uruguay, pero sí nos damos cuenta que tenemos la misma problemática y por eso estamos. Eso te iba a preguntar, ¿en Argentina también se están desarrollando este tipo de seminarios o se van a desarrollar o tenemos la misma mentalidad de intentar bajar los medicamentos de estos tratamientos? En Argentina ya hace 15 años que lo venimos haciendo. Nuestra idea, a ver, creo que es un poco difícil tratar de que se elimine la problemática. Es algo que está instalado. Lo que sí queremos es, con este tipo de encuentros, escucharnos todas las partes, tanto el Poder Judicial, que dé sus razones, los usuarios, nosotros, y encontrar una solución. Es algo que se va a tener que solucionar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias por estar aquí en Uruguay y compartir. Y continuamos con más invitados. Adelante. Gracias. Es una presentación de Creditel. Y continuamos aquí en Conversando y ahora estamos con Máximo Fonrush. Máximo es el director de OSDE, también viene de Argentina y viene a acompañar el seminario. Gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, el propósito de esto es también, como se decía antes, acompañar este evento, que gente que está preocupada por qué pasa con la salud. Y básicamente diría, el inconveniente que se visualiza en la salud tiene que ver con lo que podríamos decir que es la sostenibilidad del sistema futuro. Porque en el tema de salud, como sabés, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces hay que intercambiar ideas, lo público y lo privado tienen que unirse en esto porque es un problema de todos, es un desafío de todos. ¿Cuál es el desafío? Que habiendo recursos limitados y necesidades ilimitadas, hay que ver cómo se disponen los recursos, cómo se arbitran los recursos, de manera tal que los usuarios del futuro puedan tener los mismos o mejores servicios que los usuarios de la actualidad. Y que a veces, si no, por estas corrientes de denme todo, porque claro, en materia de salud uno quiere que le den todo, pero claro, todo a veces no es posible. Te pongo un ejemplo. A veces uno está ocupado y muy preocupado por el tema de cómo se cubre la fertilización asistida y, por ejemplo, en Argentina, en los países del norte, se mueren chicos por desnutrición. Entonces, es un problema de recursos limitados y cómo se alocan esos recursos y cuándo el Estado tiene que, a veces, ocuparse o adoptar una posición de hacer sostenible el sistema, porque también el que, por ejemplo, se afilia a una prepaga, una obra social y paga una cuota, está aportando junto con un universo de gente, ¿no es cierto? Si después los recursos de esa obra social, de esa empresa de medicina prepaga, se ven afectados a veces por medidas judiciales, por la gente que, como digo, tiene derecho a querer la mejor salud, a veces se puede correr el peligro de desfinanciar el sistema y que a futuro tengamos problemas. Esto es, diría, una de las preocupaciones, ¿no es cierto?, que nos tiene que ocupar y que para eso es necesario el recurso de todos, porque si no es la sábana corta, ¿no es cierto? A veces un sector trata de hacer lo posible, si es el financiador, si son los prestadores, si es el Estado, que a veces los Estados también incurren sin querer en lo que a veces uno puede llamar
populismo sanitario. ¿Qué quiero decir? Yo digo, bueno, saco normas, saco disposiciones que llevan a que todo se deba cubrir y todo lamentablemente no se puede cubrir. A todos nos encantaría ciertamente que todo se pueda cubrir, pero vuelvo a decir, los recursos no son ilimitados. Entonces hay que alocarlos de la mejor manera posible para que, vuelvo a decir, podamos garantizarles, estemos en condiciones de garantizar al usuario futuro del servicio de salud que va a poder tener los mismos o mejores servicios de los que tiene el actual. Desde tu visión en Argentina, que estamos país vecino, ¿qué te parece que este seminario va a ser práctico en un corto periodo, que se va a poder solucionar el tema de los medicamentos que bajen el precio, o va a llevar un tiempo? Mira, estos seminarios son importantes porque hay que concientizar en esto. O sea, si no, a veces hay que llevar mensajes homogéneos a la población, a los dirigentes, hay que bajar en línea a quien hay que bajar para que la temática se comprenda, porque si no a veces hay una incomprensión de esto y entonces hay mala comunicación y entonces a veces cuando se niegan prestaciones entonces uno se cree que no, es porque la empresa no lo quiere cubrir, pero también hay que pensar que a veces esto es como, fíjate, un seguro, lamentablemente no deja de ser un seguro. Y fíjate, un seguro, vos tenés claro que un seguro de un auto, a lo que te va a cubrir, porque contrataste una póliza y sabés que más del valor del auto no te lo van a dar. En materia de salud a veces uno dice, yo contrato esto y me tienen que cubrir hasta el infinito, y lamentablemente, digo lamentablemente porque sería lindísimo poder hacerlo, pero el sistema de salud tiene además un problema muy grave, que es que tiene una mayor inflación, si se quiere, que cualquier otro producto o servicio. ¿Por qué? Vamos a tener un producto o servicio normal de los industrial o etcétera, que tenés un problema, por ejemplo, la inflación te afecta en los costos. Pero en el caso de la salud tenés otros dos factores más de inflación, por así decirlo. Uno es lo que algunos le llaman la inflación regulatoria, que quiere decir, a veces el Estado saca una norma y dice hay que cubrir tal o cual prestación. Bueno, pero nadie investiga cómo se financia. Entonces te dice a la compañía que lo cubra. Y la compañía dice, bueno, yo lo cubro, pero ¿y de dónde saco los recursos? Y después tenés otra inflación adicional, que es lo que se llama la inflación tecnológica, y ahí entran también los medicamentos. Las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos son muy costosos, sobre todo en el inicio. Después, viste, con el tiempo se van de alguna manera bajando, pero de inicio son carísimos. Entonces hay que ver cómo se hace esto, al principio por lo menos. ¿El Estado ayuda? Para esto es importante estos eventos, por eso digo, para concientizar, para que todos tomemos dimensión de que esto es un problema, que tenemos que ocuparnos, que es un desafío a futuro y que tenemos que todos los actores del sistema ir para el mismo lado, porque vuelvo a decir, no se va a salvar ningún sector únicamente. Bueno, le agradecemos, muchas gracias, fue como una clase educativa también, nos explicó, ya aprendimos todos. Y bueno, bienvenido a Uruguay, que la pasen bien acá y vamos adelante con el seminario, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre lo pasamos bien en Uruguay, acá los argentinos. Bueno, y seguimos con el programa, adelante. Bueno, y aquí estamos finalizando el programa. Queremos agradecer a las autoridades del Sanatorio Mautone por permitirnos realizar este programa desde aquí, desde el segundo seminario internacional que se realizó de la salud aquí en el Gran Hotel en Punta del Este. Agradecemos también a la empresa 24 milímetros de Fernando Vaz. Y bueno, y saludamos también a la capital, el canal Monte Cable, Canal 21, que también realiza nuestro programa, y el Canal 11, Punta del Este. Nos vemos el fin de semana que viene. Hasta luego. Chau, chau. Es una presentación de Intendencia Departamental de Maldonado, Municipio de Punta del Este, Sanatorio Mautone, Instituto Greenwich y Creditel.